nuestra invitación a participar en este almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio y al equipo que le acompaña. Muchísimas gracias también a ustedes por haber sacado tiempo y acompañar al presidente Fernández a estar con nosotros aquí compartiendo en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Como el presidente ha estado aquí en otras oportunidades, sabe que este almuerzo lo conformamos los periódicos Hoy y su plataforma digital hoy.com.do, el periódico El Nacional y su plataforma digital elnacional.com.do, el periódico El Día y su plataforma eldia.com.do, Telesistema, Teleantillas, Coral y sus diversas plataformas digitales, que también estaremos interactuando con el público a través de nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias, presidente. La dinámica ya usted la conoce. Primero vamos a tener una introducción donde le vamos a pedir que nos dé su mirada sobre el momento en el que está viviendo la República Dominicana y cuál entiende usted son los principales retos que tenemos aquí en el país. Luego de esa introducción tendremos una sesión de preguntas y respuestas, luego pasaremos al almuerzo y en el almuerzo, en la sobremesa, continuaremos con las sesiones de preguntas y respuestas. Así que le damos la palabra al presidente Leonel Fernández para que nos dé su mirada de cómo ve la situación del país en la República Dominicana actualmente y cuál entiende él, desde su óptica, son los principales retos que como país nosotros tenemos ahora. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos ustedes por recibirnos una vez más tan amablemente. Antes de empezar, quisiera presentar también a los compañeros que nos acompañan en este encuentro. Compañero Daniel Toribio, quien es miembro de la dirección política de nuestro partido, La Fuerza del Pueblo, y es titular de la Secretaría de Asuntos Económicos. El compañero ingeniero Mariano Germán, miembro de la Dirección Central, y es el titular de la Secretaría de Obras Públicas. La compañera Josefina Pimentel, miembro de la Dirección Política y titular de la Secretaría de Educación. Compañero Hamlet Melo es diputado al Congreso de la República, miembro de la Dirección Central de nuestro partido. Compañero José Rafael Vargas es el director del Grupo Estratégico de nuestro partido, miembro de la Dirección Central, ex senador de la República. Compañero Juan Gómez, Dirección Central y titular de la Secretaría de Asuntos Energéticos, de Energía. El compañero Héctor Acosta, miembro de la Dirección Central y también está en el área de Asuntos Agropecuarios, de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios. Bueno, yo haré una intervención, podré responder sus preguntas, pero también en los temas de ellos, temas que son muy especializados, ¿verdad? En economía, en obras públicas, educación, sector eléctrico, energía y el área de agropecuaria, ellos también podrán responder si así lo consideran para poder ampliar algunos temas y por supuesto hablen de los temas del Congreso, ¿verdad? Toda la parte legislativa. Bueno, quisiera empezar entonces poniendo en contexto la situación de República Dominicana en el marco internacional, porque mucho de lo que acontece o puede acontecer en la República Dominicana está íntimamente vinculado con lo que pasa en el plano internacional. Y en estos momentos el tema económico es relevante para nosotros y ver la mirada hacia afuera y luego cómo se conecta con República Dominicana nos parece que es la clave. Sin duda alguna que estamos en una fase post-pandemia, y en la fase post-pandemia lo que se ha visto en el plano internacional como el elemento más preocupante es la inflación. Y los bancos centrales a nivel internacional se han preocupado por establecer políticas de incremento de las tasas de interés para producir reducción en los precios al consumidor. Hay 92 bancos centrales en el mundo que están dedicados específicamente a eso. En Estados Unidos la Reserva Federal, en Europa el Banco Central Europeo, en la última presencia Christine Lagarde decía, no solamente estamos aumentando la tasa de interés al mes de febrero de este año, sino que anunciaba que también para marzo Europa va a subir la tasa de interés. Por lo tanto, lo que se ha visto es que fruto de las políticas de estímulos generadas por la pandemia, de estímulo fiscal y estímulo monetario,
generadores de la inflación, al mismo tiempo que de la reactivación del crecimiento económico. Ahora estamos al revés. Ahora es una política monetaria restrictiva. Y frente a esa situación está la incertidumbre y el temor en algunos sectores de que esa política monetaria conduzca a una recesión. Esa política monetaria restrictiva pueda conducir a una recesión económica. No cabe dudas de que como consecuencia de la aplicación de esa política, la inflación ha venido disminuyendo, pero no en la proporción deseada. Va disminuyendo muy lentamente, pero también está generando un freno al crecimiento económico. Y hoy tenemos que los tres motores, ¿verdad?, los tres motores de la economía mundial, Europa, Estados Unidos y China, hoy los tenemos en incertidumbre. Europa crece cero y por las medidas que se están adoptando no parece que tendrá un despegue en lo que tiene que ver con el año 2023. Estados Unidos por igual, a pesar de que se aplican estas medidas monetarias restrictivas, la inflación no logra bajar plenamente porque el mercado laboral norteamericano se mantiene muy rígido. Hay un gran, digamos, índice de ocupación. Es decir, el desempleo en Estados Unidos está en sus niveles más bajos históricamente. 3.5% solamente de la empleomanía de Estados Unidos hoy día no está ubicada en los mercados laborales. Por lo tanto, lo lógico es que si hay una tendencia a aumentar tasas de interés, políticas monetarias restrictivas, lo lógico es que baje la inflación, pero subiendo el índice de desempleo. Y eso no está ocurriendo en Estados Unidos. Por lo tanto, todavía no logran la meta inflación a que se aspira y la economía norteamericana podrá crecer como mucho un 1%, con algunos sectores muy deprimidos como el sector inmobiliario, el sector de ventas de vehículos, etc. El caso de China, ¿verdad?, con el cese de la aplicación COVID-0, se plantea una reapertura, pero aún con una reapertura de la economía china estaríamos hablando de un crecimiento aproximado de un 3%, de acuerdo con los pronósticos más recientes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Pero una reapertura de China a su vez tiene, digamos, resultados ambiguos. Habría algunos ganadores, habría algunos países perdedores. Una reapertura de China implicaría una mayor demanda de commodities, implicaría por consiguiente mayor demanda de petróleo, de gas natural, de cobre, de soya, de todo lo que República Dominicana importa. Y por lo tanto, para los países de América del Sur puede ser beneficioso, para nosotros sería negativo. Por tanto, ese es un poco el panorama que hoy día vemos en el ámbito internacional. Es un panorama de incertidumbre, todavía no se está claro qué puede suceder, la inflación disminuye, pero no en los términos que se prevé, el crecimiento será lento y será frágil, y la economía mundial, como consecuencia también de otros factores geopolíticos, la guerra Rusia-Ucrania tiene un año, lo que se ve es un escalamiento de los conflictos internacionales. Entonces el mundo hoy día está en una situación de vulnerabilidad y de incertidumbre. En el caso específico de República Dominicana, en lo que concierne a la economía, el Banco Central dice muy eufóricamente que hemos tenido en el año 2022 un crecimiento robusto de 4.9% del PIB. Bueno, la proyección que se había hecho es que para el 2022 la economía dominicana iba a crecer entre 5.5 y un 6% del PIB. Ha crecido 4.9%. Pero se había dicho que en el año 2021 crecimos 12.4%. Y si en efecto crecimos 12.4% en el 2021 y solo 4.9% en el 2022, quiere decir que hemos tenido una caída de 7.4% del PIB. Por lo tanto, diríamos que es una situación preocupante. Ahora, nosotros habíamos dicho que en realidad en el 2021 no habíamos crecido 12.4 o 12.3, que eso era un rebote estadístico, porque si se comparaba con el crecimiento en el 2019, se vería que en realidad la expansión económica de la economía nacional había sido tan solo de 4.7%. Por lo tanto, si creció realmente 4.7% en el 2021 y no 12.3%,
Porque si hubiera sido 12.3 que le llamamos rebote, entonces se resbaló a 4.9 en el 2022. De un rebote fue un resbalón lo que hemos tenido. Pero si somos consistentes con la realidad, de un 4.7 de expansión real, hemos tenido un 4.9 en el año 2022 y lo que se proyecta para el 2023 es tan solo, Daniel, de un 5%, un 4.5. Lo que indica que en realidad la economía... Creo que el micrófono de Solapa está apagado. Es que está apagado, ayúdanos a encenderlo. ¿Está apagado? El de Solapa, sí. ¿Están pasando trabajo ustedes por ahí? Bueno. Está detrás. Está detrás del presidente. En el bolsillo. Está apagado. Estoy sufriendo por ahí. Era que está apagado. Bueno, ¿y esto se escucha bien? Sí. O sea, esto no está en crisis. No está en crisis. Bueno, entonces, lo que hemos visto que la economía dominicana, que antes de la pandemia tenía un crecimiento promedio anual más o menos de un 6%, en la época nuestra, conversaba con José incluso antes de llegar acá, en el año 2004, cuando retornamos al gobierno, el PIB dominicano, el PIB nominal, era equivalente a 18.000 millones de dólares. 8 años después, en el 2012, era 64.000 millones de dólares. Lo que significa que en 8 años pudimos crecer, expandir la capacidad de generación de riquezas de la economía dominicana en 47.000 millones de dólares. Algo sin precedentes en la historia dominicana que no se ha repetido después tampoco. Ahora, eran tasas de crecimiento promedio anual por encima del 7%, que se pudo lograr de 18.000 millones a 64.000 millones. En los 8 años siguientes, de 64.000 millones a 89.000. O sea, se le añadieron 27.000 millones a la economía dominicana. Llegamos a la pandemia con 89.000 millones. Tuvimos una caída de menos 8% del PIB, eso significa 10.000 millones que perdimos. Pasamos a 79.000 millones, empezando el 2021. Al día de hoy debemos andar cerca de 94.000 millones de dólares aproximadamente, lo que debe ser la economía dominicana. Entonces, no es verdad que si usted creció 12.3 y luego 4.9 es un crecimiento robusto. Hay un tema ahí en la semántica de cómo se construye eso, ¿verdad? Bueno, pero el problema actual de la economía dominicana no es que no está creciendo como crecía antes, sino el tema de inflación también. Y en 3 años consecutivos el Banco Central en 3 años consecutivos el Banco Central no ha logrado cumplir con la meta inflación. La meta inflación del Banco Central es 4 más o menos 1, lo que significa que no espera una inflación menor de 3, de una inflación mayor de 5. 4 más o menos 1. En los últimos 3 años no ha logrado cumplir su meta inflación. Para este año ha dicho que en el 2022 la inflación en República Dominicana fue de 7 puntos. La inflación 7.83. 7.3. 7.83. Sí, 83 exactamente, 7.83. Para el año 2022, ¿correcto? Bueno, y que habíamos llegado a un pico de 8.5 en el año 2021. Con lo cual, del pico de 8.5 en el 2021 a 7.8 en el 2022, parece que la inflación viene disminuyendo. Pero ese cálculo se ha hecho de enero a enero. O sea, es de enero del 2021 a enero de enero del 2022 a enero del 2023. Es el cálculo. Cuando se hace el cálculo promedio mes por mes, sube entonces a 8.7. Y ese 8.7 es mayor que el pico del 2021 de 8.5. Pero al mismo tiempo, la inflación se refleja en forma desigual. Está afectando, dicho por el Banco Central, afecta más al sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿verdad? Y por esa razón es que el primer quintil es el más afectado, subiendo el costo de la canasta familiar de 21.000 pesos a 25.000 pesos. O sea, hay un 20% de incremento del costo de la canasta familiar al primer quintil, sí, al sector más vulnerable, al sector más pobre,
consumidor de la República Dominicana. Entonces, el tema de la inflación sigue siendo el tema fundamental, el alto costo de la vida sigue siendo el tema fundamental y está afectando a los más vulnerables, al sector más pobre de la República Dominicana. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Ya hemos dicho, a través del Banco Central se aumenta la tasa de interés. Salud, hay un aumento de la tasa de interés. Esa tasa referencial, que es la tasa de política monetaria del Banco Central, se convierte en la tasa de referencia al sistema bancario dominicano, ha llevado que la tasa activa de interés a la que prestan los bancos, el promedio es 16%. Pero puede llegar a más, hay hasta 20%, ¿verdad? En el ámbito incluso agropecuario hay algunos pequeños y medianos productores que tienen que acceder al crédito hasta un 20%, y en algunos hasta más. Por tanto, ¿qué significa eso? Que se ha encarecido el dinero en la República Dominicana. Y de hecho, la tasa de cambio, digamos, el valor del peso dominicano con respecto al dólar, se ha también deslizado de un 53 pesos por dólar que teníamos en agosto del año pasado a casi 57 pesos por dólar en el momento actual. O sea que ha habido, en este caso, una devaluación del peso, ¿verdad?, conjuntamente con un incremento de la inflación cuando se mide en promedio mes por mes y afectando más a los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Con lo cual, obviamente, hay un enojo social, hay un disgusto, hay un descontento que se va dando porque estamos viendo estos problemas. Me recordaba Héctor esta mañana que las navidades del 2022 han sido las más caras que hemos tenido, cuando un plátano llegó a cotizarse a 40 pesos la unidad, una unidad de huevo a 15 pesos, un aguacate a 100 pesos, una libra de chicharrón 650 pesos. Entonces eso lo ha sentido mucho el pueblo ya no ha sentido el costo de la vida y por tanto se ha convertido en el problema básico que tiene hoy día la economía dominicana. Bueno, yo diría que en adición al tema económico, ¿verdad?, estaría obviamente el problema de la seguridad ciudadana. Y con la seguridad ciudadana estamos viendo con mucha preocupación, primero, un incremento de la violencia, incompetencia de parte también de la Policía Nacional, como lo vimos en el caso de Santiago con la muerte del niño de 11 años, con mérito estudiantil, iba a participar en las Olimpiadas Matemáticas, bueno, y que ocurre de una forma absolutamente inconcebible. Se está en un festival, ¿verdad? Es un carnaval lo que está ocurriendo en Santiago, y la patrulla policial lo que se pelea es porque la bocina de la música está muy alta, pero es un carnaval. Y para bajar la música no hay que sacar revólver, ni sacar pistola, ni caer a tiros. Entonces, obviamente que hay un mal manejo de la policía en cómo se mantiene el orden público. Ha habido un incremento de los fallecidos en intercambio de disparos. Creemos que hay que combatir la delincuencia, hay que combatir la criminalidad, pero hay que usar los métodos apropiados para eso. Porque en eso de intercambio de disparos, que ya creíamos superado, ¿verdad?, muchas veces pueden caer víctimas inocentes, como también ha ocurrido en el pasado. El gobierno ha intentado enfrentar el tema de la violencia y la criminalidad con la reforma policial. Y hubo una consulta ciudadana sobre reforma policial y eso como que se ha olvidado. Y de la reforma policial pasamos a un fideicomiso de la policía. Y estamos como por querer saber qué ha pasado con el fideicomiso de la policía. Nadie sabe qué significa un fideicomiso de policía. Y por tanto creo que el tema de la seguridad ciudadana al día de hoy no resulta claro para el pueblo dominicano, ¿verdad? Hay otros temas que tienen que ver con educación. Quisiera que quizás la profesora Josefina Pimentel pueda hacer referencia a eso, para darle la oportunidad de que nos pueda hacer referencia. Sí, ahora mismo. Está encendido, sí, muy buenas tardes. Sería tal vez, yo creo, oportuno comentar que la ciudadanía, la sociedad en general, se hizo muchas expectativas respecto al incremento del presupuesto destinado al sector de educación preuniversitaria y creo que la sociedad en su conjunto ha hecho un gran esfuerzo fiscal, grandes sacrificios
para cumplir con ese requerimiento, con esa aspiración y con lo que está consignado en la Ley de Educación 6697. Pero si nosotros analizamos cómo ha sido el desempeño de la educación preuniversitaria en estos 10 años, donde se ha provisto de 1 billón, óigase bien, 1.545.000 millones a la educación preuniversitaria, entonces estaríamos constatando que en vez de haber mejora cualitativa en los aprendizajes de los estudiantes, lo que ha habido realmente es una involución. Nosotros entendemos que hay problemas, diríamos, de carácter gerencial, dificultad, incapacidad para gestionar los procesos administrativos, financieros, que permitan dotar de los insumos requeridos al sistema, manejar esa masa, ese volumen tan cuantioso de recursos. Realmente la gestión educativa en ese sentido pienso que ha demostrado grandes falencias. Nos referimos a que el Ministerio ha llevado a cabo en los últimos 3 años varios procesos de licitación y todos han estado cargados de irregularidades, de fallas, de falta de transparencia, de ausencia de cumplimiento de las normativas que regulan esos procesos, y realmente no se ha podido cumplir con entregar al sistema educativo dominicano esos insumos que son tan necesarios. Nos referimos al caso de los libros digitales, que esa licitación, debido a que tenía una cantidad de irregularidades, ustedes se lo recordarán muy bien, que incluso uno de los oferentes pues era conductor de vehículos, no tenía las calidades para dirigir una empresa de este tipo. Lo mismo sucedió con el almuerzo y el desayuno escolar, donde tuvo que intervenir la Dirección de Compras y Contrataciones, porque habían 1.300 oferentes que no cumplían con los requerimientos para participar en esos procesos. Nos referimos a los procesos de adquisición de dispositivos electrónicos, en este caso laptops y otro tipo de equipos para dotarlos a los estudiantes. De 56 lotes, 45 debieron ser anulados. Nos referimos al caso más reciente de la adquisición de mobiliario escolar, donde se esperaba que 187.000 nuevas sillas, butacas, pudieran ser incorporadas en este año escolar, en el mobiliario que corresponde al crecimiento de la matrícula. Sin embargo, hasta la fecha solamente han sido entregadas, de acuerdo al Ministerio, 15.000 de ese mobiliario, 15.000 sillas, butacas, y 12 de las empresas que estaban participando se diluyeron, a pesar de todas haber recibido un anticipo de un 20%. Bueno. No se han entregado 172.000 butacas. Pero nos referimos también al caso que tiene que ver con otro tipo de adquisiciones y de procesos. Por ejemplo, los concursos de docentes el año pasado estuvieron cargados de irregularidades, hubo falencia en el proceso, se filtraron las pruebas, falló la plataforma tecnológica y ese proceso entonces tuvo que ser transferido para un momento posterior. Bueno, vamos a... Lo que quiero explicar es que esa cantidad de recursos que no han sido gestionados con la eficiencia, con la calidad, la transparencia, y por tanto no han tenido el impacto. Pero otro elemento importante tiene que ver con la distorsión de las prioridades. Los énfasis, desde nuestro punto de vista, han estado situados más en la adquisición de insumos y no en los procesos que influyen directamente en la calidad de los aprendizajes. Y el presupuesto lo muestra. El 82% del presupuesto de educación está destinado al pago de nómina y de otras prestaciones laborales, seguridad social y demás, y solo el 5%
está destinado a los aspectos pedagógicos que son los que realmente inciden en la transformación y la mejora de los aprendizajes. Por consiguiente, esta inversión, desde nuestro punto de vista, debería ser reorientada. El foco de las políticas debería dirigirse realmente a lo pedagógico y el ministerio en esto pues tendría que replantearse sus prioridades para que todo este esfuerzo pueda realmente impactar en función de las necesidades y requerimientos del sistema a nuestros estudiantes. Vamos. O sea que por ese lado de la inversión y el retorno de la inversión en términos de mayor calidad y mayores niveles de aprendizaje no ha sido como se ha esperado.